Hola, buen día. ¿Cómo están? Buen día, ¿Cómo bien, están? Bien, ahí puse a bien. grabar nuevamente, así comenzamos. ¿Cuántos son? No los veo. Dice que somos 15 participantes. Bien, bueno, empezamos que ya estamos en horario. Bueno, me presento en esta materia de administración, gestión de bibliotecas. Mi nombre es Mariel Pozo Will, soy licenciada en administración. Em, para los que no me vieron la otra vez que fui y nos estuvimos presentando. Esta sería la primer clase virtual. Em, Estuvimos ahí hablando de cómo funciona y la idea de este encuentro es analizar, digamos, la unidad número uno, ¿sí? Em, yo, aparte de grabar, también lo que les subí, si pueden ir accediendo, es al link que ustedes tienen que confirmar la asistencia. Así que cualquier cosa después, durante la clase, lo vamos copiando en el chat, lo tienen y lo vamos compartiendo, ¿sí? Así, esta es una cuestión administrativa. Bien, con respecto a la pantalla, ¿me ven con el Power? ¿Me ven bien? ¿Me escuchan bien? Bien. Bueno, entonces vamos a hablar del contenido de la materia, a dónde apunta, ¿no? El propósito. Vamos a hablar de la unidad número uno, que son los fundamentos teóricos. Entrando a los fundamentos, vamos a hablar un poquito de administración, vamos a hablar de las teorías administrativas. Nosotros ahora ya estamos con la unidad uno, tanto la clase número uno y la clase número 2 en lo que ustedes tienen en la plataforma, ¿sí? Faltaría la clase número 3 y la clase número 4 para terminar con todas las corrientes. Hoy lo que vamos a ver es un pantallazo en forma general a las corrientes, digamos, que vendrían para la semana que viene y la otra, ¿sí? Pero vamos a ir hablando sobre a dónde apunta cada teoría, qué es lo que piensa, cuál es el propósito, y luego ustedes lo van a encontrar profundizado en los apuntes que tienen en el campus. Así que bueno, vamos a ir un poquito más a lo que sería la clase de hoy, que es la administración científica de Taylor, donde también encontramos a Ford, a Fayol. Vamos a abrir un poquito más, hablar un poquito más de esto, y continuamos con las teorías administrativas. Y luego hablaremos de la evaluación y el cierre de esta clase, ¿sí? ¿Les parece? Bien, vamos con la introducción a esta materia. ¿Por qué es necesario que ustedes tengan esta... Voy a correr esto que me molesta. ¿Por qué es necesario que ustedes tengan esta materia en la carrera de bibliotecarios? Bueno, primero, porque... ¿Cómo? Qué bueno. La profesora, Karina, Soledad, escucho. sí, le digo sí yo. Sí, está acá Nadia Villalba también, estoy con ella. Le hacemos una pregunta. Nosotras Las veo. quisimos entrar al campus para ir viendo el material de la asignatura y todo, y realmente está caída la página, con lo cual, bueno, no sabemos cómo acceder al material, ¿no? ¿Hoy entraron o ya Nos vienen marca entrando error. hace un Sí, hasta tiempo? hace un ratito marcó error. ¿Desde hace cuánto? Y desde ayer mínimo. Tendríamos que preguntar a la administración, porque ustedes ya tienen habilitado desde la semana pasada eh, la clase número uno, y todos los lunes yo les habilito las clases. O sea que desde este lunes ustedes ya tienen la clase número 2, ¿sí? Ahí es, digamos, sería nuestro intercambio. En la plataforma es necesaria, así que habría que buscar qué es lo que está Claro. pasando con el acceso a la misma, porque es ahí donde yo voy a ir subiendo todos los apuntes. Sí, nosotros quisimos hacer eso justo, mandamos un mail ayer y todavía no a soporte campus, Sí, a ver qué es lo que no, estaba pasando. Bueno, yo ahora le voy a mandar un mensajito a ver si se pueden fijar sobre el acceso, porque ahí vamos a encontrar todo. Tienen videos, tienen... Perdón, pero yo Sí. acabo de poner el acceso y está. A lo mejor están, no sé, están ¿Será una entrando al cuestión de link su usuario? anterior.
Esto Lo mejor Marca error 404, es un código especial Bueno, que se hagamos llama el una cosa, servicio vamos a obligado. seguir con esto porque tenemos una hora, pero quedamos Pero bueno, en verificar, ¿sí? Debe ser algo más del usuario, de ustedes, por ahí no tengan el acceso. Ni siquiera pueden ingresar, así que no es que no tengan la clase asignada, digamos, la materia asignada. Así que bueno, esperemos a ver qué responden. Yo igual lo voy a anotar acá para preguntar. Serían las 2. Yo tengo Gianello, Sí, sí. y Villalba. las 2. Villalba. Gracias. Continuar con la clase. De todas maneras, Villalba, ¿cómo es el nombre? Nadia. Bueno, me quedo acá para poder preguntar. Bueno, Vale, continuemos gracias. porque tenemos poco tiempo y son muchos los contenidos que yo quisiera al menos abordar. Bueno, volvemos al tema de la materia, gestión de las bibliotecas. ¿Por qué es necesario? Primero, porque tenemos que entender que la biblioteca es un espacio donde van a pasar diferentes variables. Nosotros entendemos que la biblioteca es una organización, ¿sí? Necesitamos administrar, necesitamos tener en cuenta algunas cuestiones de la gestión, ¿sí? Y dentro de la administración tenemos diferentes funciones que debemos cumplir, que son, como dice ahí, planificar, organizar, controlar, dirigir, ¿no? Y tener en cuenta un montón de cuestiones, ¿no? Como dice, las personas, los recursos, que son los materiales, todo lo que vamos a tener disponible en esta biblioteca. Y tenemos que ser un administrador y saber tener en cuenta todas estas cuestiones. No solamente ordenar, sino también planificar, es decir, qué es lo que queremos hacer a futuro, ¿no? Diferentes actividades que queremos realizar a futuro, el controlar, ver los mecanismos de seguridad, porque hay un montón de cuestiones que también tenemos que tener en cuenta con respecto a la colección, con respecto a los usuarios que entran, o sea, hay que también educarlos, formar usuarios, y un montón de cuestiones que nos hacen a nosotros tener que, como bibliotecarios, ser administradores, ¿sí? Y como dice ahí, tener en cuenta estos desafíos, cuestiones. ¿Puedo? Dos y el resto stickers. Silenciemos. Vamos a silenciar, así podemos seguir. Y bueno, vuelvo a decir que en la biblioteca tenemos que entender, como dice en la primera parte, voy a ir un poquito más a la primera parte, de que necesitamos tener en cuenta diferentes variables, diferentes cuestiones, ¿no? Estos cambios de tendencia que le está pasando al usuario, que es necesario que seamos administradores, ¿sí? Por todo esto, arrancamos con la primer unidad, que son los fundamentos de la administración. Entonces tenemos el concepto de la administración, hablamos un poquito de qué es la administración, y también vamos a tener las diferentes teorías administrativas, que es un poco pasar por esta línea de tiempo donde la administración se ha preguntado, ha focalizado en diferentes cuestiones, y que hoy, siendo administrativos, tenemos que saber por dónde transitó estas corrientes diferentes que vamos a ir viendo. Bien, esto es lo que van a tener, o sea, vuelvo a repetir, tenemos, en este momento tenemos clase 1 y clase 2 disponibles, ¿sí? Y donde ya empezamos a ver algunas teorías, que son la teoría científica de la administración científica y la administración industrial y general, ¿no? Ustedes ya lo tienen para leer, que acá un poco me voy a detener porque serían los principios administrativos, estamos dentro de las teorías clásicas, y acá tenemos a Taylor, Ford y Fayol. Con respecto a Taylor, estamos hablando de 1920, ¿no? Y obviamente tenemos ahí una línea de tiempo que sigue, ¿no? Es que Taylor inventó todo, pero ya venía con diferentes ideas, conceptos nuevos que los había traído a Adam Smith en 1776, ¿no? Con esta cuestión de la división de trabajo. En una fábrica de alfileres, Adam Smith dice, bueno, podemos separar a las personas, en vez que hagan 10 alfileres por día, podemos darle una tarea particular a cada uno que sea secuencial y podemos lograr 400 alfileres con la misma
cantidad de personas, ¿sí? En el mismo tiempo. Entonces, empiezan a ver que la división de tareas, es decir, que cada uno haga una sola tarea, permite que se haga más productivo una empresa, ¿sí? Una organización. Tengo que también aclarar que las empresas de forma capitalista son las que digamos, estuvieron viendo diferentes focos en lo que sería la administración, porque es a donde no se formó los conceptos más que nada grandes administrativos, ¿no? En una empresa capitalista. Bueno, y Taylor toma el tema de la división de trabajo y dice, bueno, podemos también dividir el trabajo y especializar cada tarea, es decir, que cada persona que hace una tarea lo haga de la mejor manera posible, ¿no? Para esto, obviamente, planifica, ¿no? Una línea también secuencial, agrega un supervisor que está físicamente en el lugar porque decía que el supervisor podía capacitar a la persona, ayudarla si es que necesitaba algo, y habla también, como dice ahí, de los métodos científicos, que es una distribución diferente del espacio donde se realizaba la producción en pos de reducir ciertos tiempos que eran improductivos, ¿no? Él habla de tiempos innecesarios, de tiempos muertos, que el obrero se tomaba, pero que no hacían a la transformación y a la productividad de la empresa, ¿no? Entonces empieza a ver esto, de que la persona, por ejemplo, que quería ir a buscar quería hacer, no sé, un agujero, necesitaba la herramienta, tenía que ir y trasladarse y caminar para poder conseguir la herramienta. Entonces decía, bueno, lo distribuimos diferente, que la persona tenga en el lugar de trabajo todas las cuestiones que necesita. Entonces no tiene que desplazarse, por lo tanto hay tiempos que no lo necesitan, ¿no? Entonces eliminamos todos los tiempos y nos quedamos. ¿Y cómo hace esto? Hace como un estudio de tiempos y movimientos, ¿sí? Que es el primer periodo de Taylor, ¿sí? Estos estudios de movimientos los necesita porque él no sabía el tiempo normal que llevaba esa producción. Entonces empieza a registrar todas las tareas y su tiempo de ejecución, ¿no? Es decir, bueno, ¿cuánto tardas en hacer esto? ¿Cuánto tardas en hacer esto? Bueno, todo esto era acumulativo, entonces decía, bueno, el tiempo normal de producción es este tiempo. Y él habla de la productividad con respecto a esto, porque establece un sistema de salarios con respecto a el obrero que se hacía una producción más alta de la normal, él iba a tener también mayor salario, mayor ingreso, porque iba a tener una paga mayor. Y esto hace a la productividad, porque la productividad es una unidad producida en un tiempo dado. Obviamente, si soy más productivo, hago esa misma unidad en menos tiempo, o también lo puedo ver de otra manera, y decir, bueno, en el mismo tiempo hago más producción, ¿no? Pero no fue hasta que hizo el estudio de tiempos y movimientos, que también acá aparece, que ustedes no sé si lo vamos a terminar de ver nosotros o lo van a ver, que es el diagrama de Gantt. Gantt trabaja con Taylor y él hace una secuencia de las actividades necesarias para esa producción. Y lo hace con respecto a los tiempos, ¿no? Es una cuestión de actividades con respecto al tiempo promedio de ejecución de cada uno. Y luego aparece el segundo periodo que habla de los intereses de cada obrero, diciendo que, bueno, si trabajaba más, tenía más salario y también hacía que los intereses de estas personas capitalistas, de estos empresarios, también eran, porque tenían más unidades para vender. Entonces se generaba, con este beneficio de ambos, un círculo virtuoso de la riqueza, donde todos ganaban. Tenemos que también pensar que en estas nuevas formas, Taylor, con sus ideas, hizo ganar a muchas otras organizaciones que estaban en la producción, ¿no? Entonces, él lleva estas ideas y hace rico a muchos empresarios. Por eso se volvió tan popular, ¿no? Con esta nueva forma de ver los recursos dentro de la organización. Luego aparece Ford con esta cuestión de decir, bueno, podemos incorporar en esta secuencia, como si fuera una línea, agregamos la cadena de montaje, que es que la persona ya no está dentro de la transformación, sino un costado acompañando a esta cadena de producción. Y otra cosa que se incorpora es la velocidad, es decir,
la cadena va a ir circulando, se va a ir desplazando y la persona va a tener que trabajar de forma más rápida, entonces le pone como este plus, ¿no? No solamente teníamos el tiempo controlado, sino que también uno tenía que estar ayudando y haciéndolo más rápido porque esta cadena de montaje era secuencial. Como dice ahí, el trabajo se vuelve rítmico, rutinario, ¿no? Esta cuestión de la monotonía, y obviamente se vuelve más económico. Una de las cosas que yo les puse fue el video de la película de Tiempos Modernos. Hay un fragmento de 4 minutos en donde se ve de alguna forma humorística, ¿no? Esta cuestión de la persona que está, o las personas que están en la cadena de montaje, que en un momento se eleva, se aumenta la velocidad y termina dentro de la máquina, ¿no? Como si fuera un engranaje más de esta cadena de producción. Bueno, lo toma de una manera cómica, pero bueno, era lo que pasaba en ese momento. Es más, cuando él termina de trabajar queda como el toque, digamos, del cuerpo, ¿no? Por hacer este trabajo repetitivo y monótono. Y una de las cosas que pasa, que tiene que ver con la planeación y la ejecución, que hay una separación, si lo vemos de esta manera, entre el saber o el conocimiento que se tenía sobre esa transformación total, que en un primer momento lo tenía el artesano, contra la ejecución de varias personas que solo hacían una actividad, una tarea, algo pequeño. Entonces, la persona que hacía la ejecución no tenía ni idea cuál era lo que pasaba después, ¿no? Entonces, este conocimiento queda solamente al equipo directivo, ¿sí? A los directivos, y las personas que están abajo, que sería la producción, solo ejecutaban, ¿no? Una tarea. Y en el medio, mando medio, teníamos a los supervisores que estaban, me sale custodiando, pero estaban resguardando las tareas y estaban ahí para, para castigar. Bueno, para estar ahí controlando y viendo. Con respecto a Taylor y Ford, están digamos, en la teoría clásica, junto con Fayol, que está dentro de la administración industrial y general. Porque él empieza a ver a la organización de forma más integrada, ¿no? Y dice, bueno, hay diferentes funciones que podemos hacer, digamos, conjunto de varias funciones, porque todo no está en la producción, sino hay otras operaciones necesarias en una organización. Y dice, bueno, bien, tenemos a la función productiva, que es la transformación de bienes y servicios, que es la función de producción, pero también tenemos a las funciones comerciales, que se encargan de la venta, de la promoción, ¿no? De la publicidad, de las financieras, de analizar la cuestión monetaria, ¿no? Si se tiene o no se tiene, la cuestión financiera, las de seguridad, que no solo tienen en cuenta a la persona, sino a todo lo que necesitamos en el espacio, ¿no? productivo y todas las oficinas, a las contables, que son todo el tema de las operaciones, los balances, todas las cuestiones que se vuelven obligación en una organización, y también por último habla de las administrativas, que dice que como si fuera el tablero de comando, ¿no? Esta cuestión de control, las administrativas lo que hacían es integrar las demás funciones, ¿no? Necesarias en toda organización. Entonces, acá tenemos las teorías administrativas clásicas, tanto de Fayol como las anteriores de Taylor y Ford, ¿sí? Esto es lo que ustedes estarían analizando en esta clase, ¿no? Esta clase de esta semana, de los cuales también ustedes van a leer los principios básicos de cada teoría, ¿no? Que habla un poquito de la unidad de mando, el concepto de lo que dice Fayol del hombre económico. Bueno, la idea es que ustedes profundicen en esos apuntes y esto es como, bueno, un puntapié para que entendamos para dónde va estas teorías, ¿sí? Vamos a seguir con las corrientes humanísticas, que es lo que viene posterior. Esto está más relacionado con la década del 50, del 60, cuando también en un contexto global
se podría tomar como el desarrollo de la psicología, de la sociología, que acompaña las organizaciones en ese momento. Entonces, se empieza a ver al recurso humano como importante, cuestión que antes era un engranaje más, ¿no? En las teorías clásicas, y acá se presta atención a ciertas cuestiones que en un principio no se sabía qué es lo que afectaba a la productividad. Por eso aparece Elton Mayo y hace un estudio, como tienen ahí en número 1, Hawthorne, que es el lugar donde él hace los estudios, y la pregunta era si se afectaba la productividad y qué afectaba la productividad. Entonces se empiezan a alterar los factores ambientales, la luz, diferentes cuestiones, y empiezan a ver que en realidad los factores ambientales no eran causa de aumento o de baja de la productividad, no tenía mucha relación. Eso es lo que en primera instancia se determina, pero siguen estudiando, y acá aparece también Elton Mayo, está con este grupo de investigadores, Leonard Searle, y él habla de que se empieza a ver diferentes grupos. Empiezan a ver en la organización que hay códigos internos que también son más fuertes de los procedimientos, de las reglas que tenía la organización, ¿no? Los códigos organizativos quedaban por debajo de estas cuestiones internas que hacían al grupo. Y empieza a haber 4 tipos de grupos: el grupo errático, el grupo errático estratégico y conservador, que hacen, ¿no?, a diferentes características de las personas. Quiero ir acompañando también con lo que ustedes van a tener. Bien. El estudio que se hace Perdón, en Elton Mayo lo hacen en 1929 como primera pauta de estas cuestiones administrativas. ¿Alguien me quería decir algo? sí, te quería preguntar, esto que estás hablando todavía no está subido al campus, ¿no? Va a estar la semana que viene, ¿sí? Esto es un Perfecto. puntapié inicial, porque en realidad quiero hablar de toda la unidad, ¿no? Así que lo van a tener el lunes que viene. A detalle lo van a leer la semana que viene, pero quiero que entiendan un poco para dónde apunta esta materia, ¿sí? Así que bueno, gracias. no hay problema, cualquier pregunta me van diciendo. Con respecto a los grupos, bueno, encuentra varios grupos y también empiezan a ver referentes naturales de los grupos, ¿no? Esta cuestión de los líderes. Empiezan a ver esto, los códigos internos, una cuestión de pertenencia al grupo, los líderes naturales, y siguen investigando. Y acá aparece Lipin y White con este estudio que hacen en un primer momento a unos niños de 10 años, que ahí tienen la imagen de lo que sería el jefe democrático. ¿Por qué? Porque se les dan diferentes consignas a estos grupos, a estos niños, pero el jefe les va cambiando, digamos, la actitud, ¿no? La impronta de cada uno. Aparece el jefe autoritario en primer momento, les dice lo que tienen que hacer y no le da nada, solamente órdenes, ¿no? Y está ahí y solamente órdenes. Luego aparece el jefe democrático, lo cual le da las órdenes, los guía, los ayuda, les da otra interpretación, ¿no? Los acompaña. Y por último, un jefe totalmente permisivo, que les da las órdenes, no los incentiva para nada y tampoco los guía ni nada, no les da mucho interés y los deja hacer lo que cada uno quiere. Entonces, lo que querían ver era si la productividad en cada tipo de líder se veía reflejado en estas cuestiones de conducta. ¿Qué encuentran? Vamos con digamos, a la productividad donde vamos, es que el jefe democrático en el largo plazo encuentran que estos chicos eran más productivos, ¿sí? Como si fuera acrecentándose, y encuentran que en el largo plazo es el jefe democrático, que es la conducta, ¿no?, que hace al grupo, porque también veían eso, que el líder cambiaba al grupo. Con el jefe autoritario ven altos niveles de productividad en un principio, pero en el largo plazo empiezan a haber descontentos y la productividad baja. Y el jefe permisivo no encuentran niveles
altos de productividad en ningún tipo de momento, ¿no? Entonces empiezan a ver esto, que los jefes hacen al grupo. También está el concepto de la percepción, que quiere decir esto de, bueno, yo le digo al otro y le doy indicaciones, le digo ciertas cuestiones, pero también va a depender de la percepción y de lo que le quede al otro, ¿no? De la forma de que yo se lo digo, va a ser también la percepción de la persona, no solamente la orden o lo que le tenga que decir, ¿no? La indicación, sino hay un montón de cuestiones que van a estar en esa percepción del otro, ¿no? De esa recepción con respecto al mensaje que quiero dar, ¿no? Y se habla un poco de esto, de ciertas cuestiones con respecto a los grupos, los líderes y un poco la cuestión, digamos, informal en una organización. Luego aparece Maslow y plantea de forma más personalizada una jerarquía de las necesidades. Es decir, él establece diferentes necesidades, que acá tenemos la pirámide de las necesidades, y él dice que si no están satisfechas necesidades básicas, no vamos a poder satisfacer otras necesidades, ¿no? Que hay diferentes básicas, intermedias y altas, de las cuales esto va a funcionar como si fuera una cuestión escalonada, de que primero voy a tener que satisfacer unas necesidades para después satisfacer otras. ¿Cómo lo relacionamos con la organización? Y bueno, no podemos tomar decisiones a nivel dirección, ¿no? O intermedio, si hay necesidades que no tenemos satisfechas, porque eso es lo que nos hace como personas, nos lleva a solamente pensar eso, ¿sí? Es decir, vamos con las necesidades y vamos a ir entendiendo cómo funciona esto. En la parte de la base de la pirámide vamos a tener las fisiológicas: comer, dormir, cuestiones que son básicas, ¿sí? Si yo no las tengo cubiertas, no voy a pensar, no voy a poder pensar más allá de eso, ¿sí? Él lo ve de esa manera. Bastante actual, ¿no? O sea, si no tenemos cubiertas ciertas cuestiones, no vamos a poder pensar en otra cosa. Después siguen las funciones de seguridad, es decir, tener salud, tener vivienda, cuestiones que ya estén establecidas, ¿no? Para poder seguir pensando. Como tercer lugar tenemos las afectivas o las sociales, también pues, se puede encontrar como las de participación, que tienen que ver con los afectos, las relaciones y los vínculos entre las personas. Luego, como cuarta necesidad, están las de autoestima o de estima, que tienen que ver con ganar un premio, tener una carrera, más que nada sociales, ¿no? Con respecto a la buena autoestima de cada uno. Y las últimas, que dice que estas nunca se llegan a cumplir, que son las de autorrealización. O sea, uno siempre está buscando un poco más, ¿no? La autorrealización es seguir persiguiendo, cuando ya tenemos todas las necesidades satisfechas, ir persiguiendo algo más. Es como la zanahoria que no se nos va escapando y siempre estamos en búsqueda de algo. Entonces, él decía, para cubrir ciertos puestos en una organización, mínimamente equipo directivo tiene que estar en las de satisfechas desde el medio de la pirámide hacia arriba, ¿no? O sea, hay ciertas cuestiones que ya tienen que estar establecidas. Y por lo tanto, cuanto nos bajemos de la pirámide, vamos a encontrar puestos de ejecución más que de planificación, ¿no? Lo hablaba de esa manera. Tiene que ver con una cuestión de la persona, pero también dentro de una organización se ve de esta manera. Y luego aparece MacGregor con la teoría X y la teoría Y, que acá tenemos también una imagen, que lo que hace es entender que los administrativos son de una manera o de otra de acuerdo al juicio que hacen sobre el trabajador o el empleado. O sea, si yo tengo un juicio sobre la persona, mi conducta va a cambiar, ¿no? Y entonces acá tenemos al trabajador o el obrero y el administrativo. Entonces dice, bueno, planteamos que es una misma teoría, pero la teoría X de un lado, como si fuera antagónico de la teoría Y, ¿no? Como si fueran dos cosas de un mismo grado. Y dice, bueno, en la teoría X, el obrero es totalmente pasivo.
tiene desinterés por el trabajo, no tiene ambición, no tiene ganas de trabajar, no busca responsabilidades, no le interesa, no tiene ganas de trabajar en sí. Entonces, ese administrativo, ¿qué tiene que hacer? Estar buscando que pueda realizar las tareas, tiene que ser más activo, tiene que estar en búsqueda de que, ¿no? Esta persecución a este trabajador. ¿Por qué? Porque considera que no lo puede hacer solo, ¿sí? Y la teoría ahí, en cambio, este trabajador busca responsabilidades, tiene ganas de trabajar, como dice ahí, yo les puse un cuadrito, lo van a ver, tiene imaginación, tiene creatividad, quiere asumir nuevas cosas, ¿no? Siente motivación, tiene ganas de trabajar, por lo tanto, el administrativo que está a cargo de esta persona lo deja hacer, ¿no? Se vuelve, no sé si pasivo, pero le da este lugar y no lo sofoca, ¿no? Con directrices e indicaciones que tiene que estar. ¿Por qué? Porque considera que solo lo puede realizar, ¿sí? Entonces ahí tenemos teoría X, teoría Y, que como diría Mirta Legrand, si te ven bien, te contratan, si te ven mal, te maltratan. Bueno, sería como para que a ustedes les quede un poco de qué se trata la teoría X y la teoría Y, ¿no? O sea, hay intermedios, pero acá MacGregor focaliza en un sujeto X y en un sujeto Y, ¿sí? Luego, acá de la corriente humanística, que es totalmente distinto, vamos con el modelo burocrático, ¿sí? El modelo burocrático se desarrolla más que nada en 1940, 1950, pero Max Weber es un alemán que había realizado unos libros 20 años antes en Alemania, pero llegaron 20 años después a Estados Unidos, lo cual toman estas ideas de la autoridad, que es el poder legal, digamos, de una sociedad, porque él hablaba de tipos de sociedades, tipos de autoridades. Por ejemplo, él hablaba de lo que sería la monarquía, ¿no? Esta cuestión de herencia y que tenía poder por herencia, o el que tenía poder por el carisma que tenía, ¿no? Cuestión que podemos decir, bueno, un político, ¿por qué? Porque tiene carisma, entonces la gente lo sigue. Bueno, y él hablaba también de la autoridad burocrática, que era, vos estás en un lugar legal, ¿no? Por así decirlo, tenés un puesto y te tienen que obedecer por el hecho de estar en ese puesto de trabajo. Bueno, todas estas ideas en Estados Unidos las toman y hacen el modelo burocrático, ¿no? Entonces, en una organización, el modelo burocrático, como dice ahí, es de control social, ¿no? ¿Por qué? Porque se vuelve un modelo inflexible, un modelo totalmente que no se toma en cuenta a la persona, ¿sí? Solamente el puesto de trabajo, y es altamente centralizado. ¿Por qué decimos centralizado y lo comparamos con la descentralización? O sea, ¿a qué nos referimos con esto? Tiene que ver en el lugar en donde se toman las decisiones en una organización. Si yo hablo de centralizado, las organizaciones toman las decisiones en su cúpula, en su equipo directivo, ¿sí? Y luego van a bajar en forma de órdenes. O sea, los datos se suben como si fuera una pirámide, ¿no? Me llegó una llamada, disculpen. Si tomamos en cuenta a la organización como si fuera una pirámide, bueno, los datos suben, se analizan, se procesan en lo que sería la dirección y luego bajarían, descienden, digamos, por esa organización en forma de órdenes, ¿no? Entonces, toda la toma de decisión se hace arriba, ¿sí? En el equipo directivo. Eso se dice que es centralizado, o sea, el que está abajo en la ejecución no tiene posibilidad de cambiar o alterar esa orden. Obviamente, si hicimos descentralizado, cuando vamos bajando en ese nivel, ¿no? Nos estamos refiriendo a... me había quedado algo por decir, o sea, me fui muy rápido, ahora me acuerdo que tenía que decir algo más. Ahora cualquier cosa volvemos. Y descentralizado tiene que ver con que en los niveles inferiores podemos tomar decisiones. Entonces, acá es altamente centralizado, es decir, solo las decisiones se toman
en la dirección y bajan hacia los demás niveles en forma de órdenes, ¿sí? Por eso es altamente centralizado. Dice, es autoritario en su esencia. ¿Por qué? Porque decimos que las personas que toman decisiones son las que están arriba, ¿no? Y esto va a ir bajando de acuerdo a los niveles que tenga la organización y solo van a poder tomar las decisiones por el lugar donde estén, ¿sí? Por eso es autoritario de forma burocrática. Y formalista, ¿por qué en las aplicaciones? Porque todo tiene que estar mediante normas, reglamentos, reglas, y tiene que estar por escrito. ¿Para qué por escrito? Para que no haya una mala interpretación de las consignas, ¿sí? Todo por escrito, nosotros lo vamos a ver en la biblioteca, en lo que serían los manuales de procedimiento, ¿no? Que ahí está todo especificado, la manera de accionar que tenemos dentro de una biblioteca. Bueno, viene de acá, de lo que sería la burocracia, bueno, el papel, ¿no? Esta cuestión de hay mucho papel, es muy burocrático, viene por esto. ¿Por qué? Porque no hay nada librado a la interpretación de otras personas, sino es lo que dice de forma escrita, ¿no? Para homogeneizar esa interpretación. Por ejemplo, con respecto a los puestos de trabajo, estos cargos tienen que ser solamente por méritos, no se acepta que este cargo sea hereditario, tiene que tener, ¿no?, un título, ser profesional para poder cubrir ese puesto de trabajo, no se aceptan relaciones entre las personas, la cuestión informal acá se deja de lado, solamente es el puesto, o sea, que la persona ocupe un puesto de trabajo independientemente de quién sea, ¿no? Se trata de buscar esta lógica. No se permitan relaciones amistosas de pareja ni patrimonial, es decir, el que está dentro de la empresa no puede ser cliente de, ¿no? O sea, no puede haber una separación con respecto a lo patrimonial. Si sos empleado no puede ser otra cosa. Bueno, todo esto lo van a leer, yo lo que estoy diciendo es como para que entiendan este modelo burocrático, tienen ventajas, tiene desventajas, y obviamente esto en el tiempo, al no tener en cuenta la parte de la persona, empezó a generar inconvenientes, de los cuales ahí tenemos a Robert Merton, que él habla de que estos problemas causados por conflictos de las personas en realidad son disfunciones. Él habla de disfunciones a este apego a las normas, a la resistencia al cambio de las personas, entendiendo que el modelo burocrático es eficiente por naturaleza y que hay un componente de las personas que no los podemos controlar, ¿no? Y esto él lo plantea como disfunciones, o sea, como algo negativo. Después aparece Philip Selnick, que él habla de que en una organización empiezan a haber funciones que son deseadas y no deseadas, causadas por la departamentalización. Es decir, cuando nosotros nos empezamos a separar por sectores, el interés o el propósito general se va desluciendo porque el sector empieza a tener un propósito particular, ¿no? Supeditado, digamos, al objetivo fundamental de la organización, pero empiezan a tener sus propios objetivos. Es decir, si yo lo planteo como el sector de ventas se va a empezar a preocupar por vender, no por el propósito de la organización. Y es ahí donde él veía ciertas funciones no deseadas y que solo mediante algún mecanismo de control se podían regular, ¿no? O sea, todo tenía que estar en función del objetivo, y esta departamentalización generaba, o el delegar responsabilidades, ¿no? Generaba funciones no deseadas en la burocracia que hacía que no funcione bien este modelo burocrático. Y después aparece Alvin Gowler, que él plantea que la versión pura de la burocracia en realidad es algo muy inflexible y que lo que debería existir son grados burocráticos, ¿no? Lo que hoy por ahí vemos, ¿no? De la cuestión del Estado, como si fuera la burocracia que hoy podemos ver a simple vista, y que existen distintos grados y que tiene que haber una flexibilización de estos modelos, ¿no? Él plantea solamente eso, no habla de tipos de modelos ni nada, pero habla de esto, ¿no? De que
cada uno tiene que encontrar su tipo burocrático y que cada organización puede ir variando en estos modelos. Bueno, esto después lo van a encontrar más a detalle, pero esto es lo que tiene la escuela estructuralista que lo lideran, digamos, las ideas de Matt Webb, ¿no? Con respecto a la teoría de la organización, que esto sería la última clase, obviamente todas las teorías vienen dado un contexto a un cambio de tendencia de la organización, y acá nos encontramos con la finalización de la Segunda Guerra Mundial, donde había un montón de economías que habían quedado destruidas, empieza esta cuestión de economías de paz, de ayudarse unos contra otros. ¿Qué pasa a nivel organizativo? Encuentra haber más mano de obra, más personas que les interesaba trabajar en las empresas, y hay como una vuelta, ¿no? de este capital humano. Y por el lado de las organizaciones, ya el comercio pasa a ser de nivel nacional a internacional, y se empiezan a abrir este contexto, este mercado, ¿no? A algo más externo, y también aparecen las competencias que son en otro país, ¿no? A todo esto, obviamente, empieza a quedar, se empiezan a cuestionar las teorías anteriores, y se empieza a necesitar una teoría un poquito más integrada, ¿no? Que empieza a responder cuestiones que todavía no estaban resueltas. Aparece Albert Simon con la teoría de la organización, diciendo, bueno, acá esta organización tiene que funcionar de forma integrada. Ahora vamos a ver más adelante lo que dice la teoría del sistema, pero hay, ¿no? Una cuestión de la organización que no se está teniendo en cuenta, y hay que darle camino a esto, ¿no? Esto es en la década de 1960, para que estemos todos en época, digamos, de lo que empieza a plantear Simon. Y bueno, toca los temas de teoría del equilibrio, de la comunicación formal-informal, teoría del conflicto y la formación de objetivos. La teoría del equilibrio, lo que él plantea es, bueno, o sea, hay empleados en una organización y nosotros le tenemos que pagar a esos empleados, ¿no? Y eso tiene que hacer mediante aportes y contribuciones que nosotros le hacemos. Esos aportes y contribuciones tienen que haber en esta ida y vuelta un equilibrio. Porque si la persona que trabaja en una empresa se siente que le pagan menos, empieza a haber un conflicto. Y si yo le estoy pagando a alguien, pero considero que no me está trabajando de forma óptima, también se genera una discordia, ¿no? Entonces, la teoría del equilibrio plantea esto, de que siempre tiene que haber un equilibrio entre el aporte que se da de este trabajador y la contribución a la cual se le ofrece, ¿no? Y que tiene que ser algo que tiene que estar en equilibrio, y los desequilibrios se producen por eso, cosa que antes no se planteaba. Con respecto a la comunicación, dice, bueno, sí, hay comunicación informal, existe, no solamente está lo formal como planteaba la burocracia. Y con respecto a ciertos puntos, Simon se vuelve muy crítico al modelo burocrático, porque habla de diferentes cuestiones. Dice, bueno, como lo plantea la burocracia, dice que hay eficiencia en la organización, en realidad no es así. La eficiencia de la organización se encuentra de otra manera. Es imposible, en un momento habla, es imposible que dos personas hagan lo mismo, porque si una persona está en un espacio, la otra está haciendo otra cosa. Será similar, pero no está haciendo lo mismo, ¿no? Como que empieza a cuestionarse con respecto al modelo burocrático el concepto de eficiencia, si se llegaba a la eficiencia. Y con respecto a la informalidad, dice, sí, existen grupos, existe una relación informal entre las personas, y esto la teoría la tiene que tener en cuenta, es parte de la organización, ¿no? Y también plantea 3 tipos de conflictos. El conflicto de la persona en sí, con sus propios intereses, y esto genera también un conflicto de la organización, un conflicto entre las personas, entre los grupos de la organización, y también, ¿por qué no?, entre una organización y otra. Hay conflictos, ¿no? Esto decíamos del mercado internacional. Bueno, se generan competencias, hay conflicto entre las empresas, ¿no? Desde el lado del recurso humano, si se pelean y que van y vienen, como en la venta o lo que sería ganar el mercado, ¿no? Y también habla del objetivo,
que tenemos dos tipos de objetivos, el que persigue la persona y el objetivo fundamental de la organización, ¿no? Esta cuestión de todos vamos para lo mismo. Y que una persona puede no seguir el mismo objetivo de la empresa y puede estar mirando para otro lado. Entonces, hay que formar que todos los objetivos que están en cada persona lleven a un objetivo general para poder cumplir, ¿no?, con esta actividad, con este servicio que se propone. Entonces, la formación de objetivos tiene que ver con que existen objetivos desalineados, por así decirlo, a lo que piensa la organización, y que hay que o negociar o tratar de adaptar a la persona, o, bueno, de buscarle la forma de que todos sigan al objetivo de la organización, ¿sí? Tiene que ver un poco con esto. Continúo porque faltaría la última, que es la teoría de los sistemas, a lo cual se complementa un poco con lo que decía la teoría de la organización, pero considera la organización como si fuera un sistema. Un sistema son partes o elementos que se relacionan entre sí. ¿Qué pasa en esta interrelación? Cuando se afecta una parte o un elemento, por esta interrelación afecta a los demás, ¿sí? No necesariamente tiene que ser negativa, o sea, que si se genera un pedido en el sector de ventas, obviamente va a llegar a facturación la factura, después va a impactar en el remito con respecto al inventario, va a generar la logística de la entrega, o sea, hay una cosa que lleva a la otra. Esto es una organización, donde un cambio en una parte genera cambios en las otras partes, ¿no? Como si fuera que todo está interactuando. Y también consideramos a la organización como un sistema abierto, porque se relaciona con el medio que lo rodea, ¿no? Es influenciado, tiene relación, se adapta, ¿sí? Tiene cambios, va cambiando, cambia también a este contexto que lo rodea, y se tiene que adaptar, ¿sí? Es flexible, va cambiando. Esas son las características que vemos de un sistema, ¿no? Y acá tenemos una imagen, que ustedes la van a tener también en lo que sería el apunte, que tiene que ver con diferentes elementos que tiene el sistema dentro de la organización, ¿no? Tenemos el proceso, que es la transformación en sí, de para qué está la organización hoy por hoy, ¿no? Ahí tenemos los objetivos que están alineando a esa transformación. Obviamente hay una entrada, que esa entrada ingresa, que pueden ser insumos, pueden ser diferentes cuestiones que ayudan a esa transformación, y del otro lado, del lado derecho, en este caso tenemos al producto, que será el resultado. Puede ser un bien tangible o un bien intangible, como lo es un servicio. Entonces, todo esto, esta entrada, transformación y salida, hacen, ¿no?, a este sistema. Obviamente que tenemos que esta salida yo puedo volverla a ingresar para analizar, ¿no? Y esto se llama feedback o retroalimentación, que no es nada más y nada menos que ver qué es lo que sale, volver a ingresarlo, analizar con respecto a la información que se obtiene y ver si hay que hacer algún ajuste en ese proceso o en esa transformación, y analizar también los desvíos. ¿Qué pasó? Yo esperaba tal cosa y sucedió otra, ¿no? Entonces, siempre en una organización tenemos que ver, bueno, satisfacemos un cliente, a un usuario, qué es lo que está pasando, ¿no? Esa vuelta que nos ayuda, digamos, a tener esta cuestión del concepto de sistema abierto. Como primera imagen, cuando nosotros vemos algo que ingresa y sale, o sea, vemos la botella y de repente tenemos la Coca-Cola, decimos, bueno, hay una transformación que no sé qué es lo que pasa, ¿no? Hay algo que pasa que no sé. Bueno, es el concepto de la caja negra. Y cuando nosotros empezamos a entender cuáles son estos sectores productivos, estos pasos, ese servicio que se ofrece, y empecemos a entender qué es lo que pasa dentro de la organización, el concepto de la caja negra se vuelve caja blanca. Empiezo a entender qué es lo que pasa en esta organización. Entonces ahí tenemos diferentes conceptos: entrada, procesamiento y salida, es lo que recién hablábamos. El ciclo de eventos es cuando termina el producto y se vuelve a empezar, ¿no? Esta cuestión de la producción, ¿no? Son los eventos que hacen, digamos, la transformación en sí, ¿no? La entrada y salida. La entropía negativa, que quiere decir que si no hacemos nada, esta organización siempre va a tender a
a la muerte, por así decirlo, ¿no? A una caída, a un espiral, digamos, negativo, que cada vez se va cerrando, si nosotros no ponemos ciertas cuestiones en movimiento, ¿no? O sea, el sistema necesita que se esté siempre haciendo cosas, movilizando para que no entre en una entropía negativa, no vaya como a la decadencia. La retroalimentación, ya lo hablamos, que es esto de la salida y la entrada. Los estados tienen que ver con la entropía, ¿no? Esto de, bueno, no hacemos nada, el status quo, siempre hay que estar buscando para poder salir. El concepto de la organización es, si no hacemos nada, tiende a la muerte. Si no estamos analizando qué es lo que pasa afuera, si no hacemos nada internamente, se tiende a un fracaso, ¿no? Por así decirlo, desde el lado administrativo. Y la equifinalidad tiene que ver con que podemos utilizar diferentes medios para llegar al mismo fin. O sea, no importa el medio que utilicemos, siempre que tengamos en cuenta a qué fin o a qué propósito queremos llegar, ¿no? O sea, todo tiene que estar relacionado, todo tiene que estar analizado, ¿no? En esta organización. Nosotros hoy lo vemos en las teorías actuales como que el sistema es muy importante. Si ustedes analizan un sistema de información, ¿no? Que está compartido, porque hoy por hoy se utilizan las computadoras, está todo conectado, ¿no? Hay un flujo de información interna mediante un intranet, mediante la agilización de la base de datos, de la digitalización, que hace que hoy estemos todos conectados, ¿no? Tiene que ver con esto, un poco entender que la organización tiene que ser diferentes sectores, cada uno ocupándose de su propia función, pero tiene que haber una conexión entre todos, ¿no? ¿Para qué? Para que la información llegue en el momento oportuno para poder tomar las decisiones, porque todo tiene que ver con la gestión y la administración. Necesitamos de información, es decir, analizar y procesar datos, ¿para qué? Para poder tomar decisiones en tiempo y forma, que sean óptimas, ¿no? Y hacia eso apuntamos. Hacia eso apuntamos, o sea, analizamos todas las administraciones anteriores, las formas, los focos, porque acá estamos dando como en una línea de tiempo un montón de perspectivas totalmente distintas. Unos que no se ocupaban de la parte informal, otros que tenían en cuenta al ser humano y analizaron qué es lo que estaba pasando, hasta esta última parte que tiene que ver con un sistema, ¿no? Algo que hoy por hoy, ¿no? Lo necesitamos, que es la información. Hasta acá sería lo que vemos de concepto de la unidad número 1. ¿Sí? ¿Quieren que vuelva a pasar el link en el chat para la gente que no se agregó? Así que lo vuelvo a agregar para los que estaban o los que entraron más tarde. Bueno, con respecto a la evaluación, una vez que terminemos todo, yo voy a subir un cuestionario para que ustedes lo hagan, ¿sí? Obviamente va a tener un tiempo definido, yo eso se los voy a aclarar, que va a ser con respecto a los contenidos de esta unidad. O sea, cuando termine la unidad, yo les voy a subir siempre un cuestionario, el cual lo van a poder realizar, ahí van a tener también la calificación cuando lo terminen, lo van a poder hacer una sola vez. La idea es que ustedes ya tengan las clases leídas, o sea, esto va a ser después, ¿no? De la clase número 4, cuando ya tengan un poquito el contenido trabajado o analizado. Yo les voy a ir subiendo todos los lunes, así que ya tienen la 1, la 2, faltaría la 3 la semana que viene y la 4. Así que yo después les voy a ir subiendo este cuestionario para terminar esto, ¿sí? ¿Alguien tiene alguna duda? ¿No? ¿Estamos bien? ¿Se entendió más o menos? Yo sé que es un montón. Sé que es un montón, que son un montón de autores. La idea es que lo trabajemos en conjunto y que, bueno, la plataforma no sea el único lugar donde tengan la información, sino ustedes también pueden buscar o me consultan. Este es el momento también de reunión para que haya respuestas o inquietudes, ¿no? Si bien esta es la primera reunión, nuestro primer encuentro, la idea es que estemos conectados, ¿no?
Y sí, todo va a empezar cuando uno empieza a leer. Pero bueno, las chicas que estaban sin el acceso, yo después les voy a mandar un mensajito a ver qué es lo que está pasando. Ustedes ya lo tienen ahí, o sea, ya lo pueden ir leyendo. No esperen hasta último momento para leerlo, porque son diferentes conceptos, son diferentes teorías que cada uno se enfoca en diferentes posturas. Em, y bueno, esto terminaría con la unidad número 1, ¿sí? Así que nada, yo los veré el mes que viene, en la próxima reunión, el próximo encuentro sincrónico. Y si no hay más dudas, hasta acá estamos, ¿no? Gracias, profe. Hasta la Bueno, nos próxima. vemos.